Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida de nuevo al Forum Europa que organizamos con el mecenazgo de Cabify y de Asisa. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna al presidente de CEPIME, don Gerardo Cuerva, al que va a presentar don Antonio Garamendi, presidente de la COE. Querido Antonio, la tribuna es suya. Muy buenos días. Me corresponde presentar a Gerardo Cuerva Valdivia, presidente de CEPIME. Y la verdad es que había una persona muy conocida que decía lo de tengo el orgullo y satisfacción, ¿no? En este caso de presentar a un muy buen amigo, ¿eh? Yo creo que es otra condición que para mí tiene Gerardo, ¿no? Gerardo lleva en el ADN la palabra empresa y lleva en el ADN la palabra empresario, empresaria. Y lo digo porque lo lleva por la familia. Y cuando hablamos de la familia y de la empresa familiar tan importante en España, pues ya estamos hablando del grupo Cuerva, ¿no? Donde es consejero delegado. Una empresa que se dedica a todo el área de la energía, distribución, generación eléctrica, promoción de instalaciones. Pero es una empresa familiar que lleva más de 70 años y que es ya la tercera generación. Su abuelo la fundó, su padre la revitalizó y él con su hermano Ignacio pues son los que están al frente, en este caso, de la manifestación, ¿no? Y digo empresa familiar y ADN porque hay cosas curiosas dentro de esta empresa. Su padre yo creo que es un ejemplo para Gerardo, porque él le va siguiendo los pasos, Ignacio también, tanto en el mundo de la empresa, en el mundo de las asociaciones empresariales y en el mundo del deporte. Y lo digo porque el padre de Gerardo fue también el presidente de los empresarios de Granada, que Gerardo lo es. Hay algo que a mí también me llega de orgullo y satisfacción, y es cuando solemos hablar de la imagen o mala imagen del empresario. El padre de Gerardo tiene una plaza en Granada. Cuando falleció el ayuntamiento, y por unanimidad, decidió que una plaza se la merecía un empresario. Y yo creo que eso es un honor para todos, Gerardo, y un gran ejemplo, ¿no? Es presidente del Consejo de Administración de CHC y de CIDE. CIDE es una asociación y una compañía que agrupa a 230 pequeños distribuidores de electricidad. Volvemos a las pymes. Y en ese sentido siempre ha mantenido un gran compromiso con la sociedad. Presidente de los empresarios de Granada, es vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, es presidente de la Cámara de Comercio de Granada, ha sido conmigo vicepresidente de CEPIME y ahora es presidente de CEPIME, y yo estoy muy orgulloso y muy contento de que sea también vicepresidente de la COE, porque CEPIME, como bien sabéis, tiene un puesto nato en la COE. Pero es que no solo esa labor social la que tiene, sino que además son líderes también, Ignacio, en su pueblo. Y me refiero al Granada. Su padre ya fue presidente del Granada. Los hermanos cogieron la responsabilidad cuando aquello estaba muy mal en el 2009. Y bueno, pues ahora Granada aparece por el Bernabéu y la realidad es que ha estado alguno de estos días el primero en la tabla en la primera división. Por tanto, yo creo que es otra actividad de nuestro buen amigo Gerardo. Y por acabar, porque yo creo que lo importante es lo que nos vaya a contar hoy y poner en relieve hoy el mundo de las pymes. El 75% de las empresas, el 75%, del empleo de este país, el 98% de las empresas, por tanto, la fuerza de la economía de nuestro país, y eso es lo importante. Y hay otro dato que a mí se me gustaría hablar de Gerardo, y es que él va a saber lo que voy a decir. Yo creo que igual no se apellida Valdivia, se apellida Gerardo Cuerva, sí, pero.
Y digo sí, pero porque los que le conocen bien le conocen con esa frase, sí, pero ha estado genial, pero puede mejorarse. Y esa es una frase que yo creo que también tiene el valor de todo empresario, de querer mejorar y de buscar la excelencia y la eficacia. Y ese es Gerardo, gran aficionado también por hecho de familia, los pluviómetros. Ya lo tenía su padre, claro, como estaban, y todo el tema este del agua también nos influye mucho en el tema de la generación eléctrica. No para de mirar a ver cuánto llueve en Granada y ahí sí que dice sí, pero aquí no llueve, y solo por recordar y acabar, salvo un día que creo que te vestiste de Baltasar y llovió sin parar. Y la ventaja es que le chafaron la cabalgata, dijo sí, pero tengo el embalse lleno. Así que ese es Gerardo Cuerva, gran amigo, gran empresario y sobre todo muy buena persona. Perdonadme un segundito. Los eléctricos somos así. Querida ministra, ministro, autoridades, perdonadme que no os cite a una por una, pero muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, senadores, diputados, gente de Granada, teniente alcalde de Granada, empresarios. Muchísimas gracias. Me siento feliz, me siento orgulloso de poder compartir esta mañana esa visión del mundo de la pequeña y mediana empresa española con todos ustedes. Permítanme que, de alguna manera, a Nueva Economía Forum le agradezca de forma especial la deferencia de contar conmigo en esta cualificada tribuna. Realmente poder compartir con todos ustedes esa visión en una tribuna que tiene un gran eco social es para mí una responsabilidad, pero también un privilegio y un honor. Y antes de comenzar, perdonen que esas palabras de mi presidente, de mi querido amigo Antonio, se las agradezca de forma especial. Antonio Garamendi para mí es un maestro, aparte de mi amigo, es un maestro en el que me está enseñando y me ha enseñado mucho alrededor de la vida y de las organizaciones empresariales. Si hay alguien que conoce a la empresa española, si ponemos un nombre rápidamente sale Antonio Garamendi. Si hay alguien que conoce la pequeña y mediana empresa española, rápidamente el flash aparece Antonio Garamendi. Antonio ha dejado 6 años de CEPIME encabezados y encaminados hacia un lugar que yo creo que es donde se merece la organización empresarial. El reto es grande, el reto es difícil, pero también el reto es con mucha ganas el que cojo. Así que intentaré seguir los pasos y te digo una cosa, intentaré mejorar, porque es la obligación, sí, pero intentaré mejorar todo el trabajo que ha realizado. Si yo le enseño esto a todos ustedes y lo muevo, esto seguro que todos ustedes saben lo que es, pero si no se lo digo yo, esto es un limitador ICP. Es cierto, aquellos que sois del sector, que diréis, esto está descatalogado, esto realmente la normativa ha hecho que estos tipos de dispositivos limitadores pasen al interior del contador inteligente de hoy y son de forma electrónica. Pero yo escuché hablar de limitadores de interruptor de control de potencia cuando tendría, no sé, 6, 8, 10 años. Y lo hice escuchando a mi padre, a mi abuelo, como decía Antonio, que hablaban del mundo de la empresa, hablaban de kilovatios, hablaban de turbinas, hablaban de líneas eléctricas de baja tensión, media tensión, alta tensión. Y yo creo que aprendí y crecí con el limitador ICP, pues a las órdenes de mi padre y de mi abuelo, y ahora, en la actualidad, junto con mi hermano, dirigiendo el grupo de empresas empresariales. Aunque el mundo de las organizaciones empresariales entró muy pronto en mi vida, a los 8 o 10 años jamás pensé que tendría la oportunidad y el honor de dirigirme a un auditorio como este representando a las pequeñas y medianas empresas de España. Pero si eso jamás se me pasó por la cabeza, desde luego mucho menos podría imaginar que llegado ese impensable momento, le hablaría a todos ustedes de los limitadores ICP.
Un limitador ICP es un interruptor de control de potencia, lo que hace que, como vulgarmente, coloquialmente se conocía, salten los plomos de nuestras casas. ¿Qué hace hoy que salten los plomos a las pequeñas y medianas empresas de este país? Estoy seguro de que si ahora repartiéramos un micrófono a la sala, me hablarían ustedes de la alta fiscalidad, de la morosidad, de la excesiva burocracia y la duplicidad administrativa, de un mercado laboral rígido, de 17 normativas diferentes para casi todo. Y, desde luego, cada una de esas respuestas sería certera, porque todas influyen en las dificultades que las pymes tienen para generar actividad, empleo y crecimiento. Y porque influyen, e influyen mucho, de todos esos enemigos de las pymes, le hablaré en unos minutos. Pero déjenme que vuelva al ICP. ¿Qué hace hoy, a mi juicio, que las pequeñas y medianas empresas de este país tengan problemas o al menos peores expectativas respecto a su crecimiento, la mejora de competitividad o la creación de empleo? Un limitador ICP, el que conforma la I de incertidumbre, la C de cortoplacismo y, finalmente, la P de parálisis. ICP. A lo largo de los últimos años, esas tres situaciones han terminado por dominar la vida pública e institucional de España. Y al conjuntarse, agravadas por cuestiones que suceden más allá de nuestras fronteras, han generado un escenario que en nada beneficia no a las pymes, sino al conjunto de la sociedad española. Nada descubro cuando le hablo a ustedes de incertidumbre. Si este no fuera un auditorio serio, como es, les diría que España hoy no solo no sabemos lo que va a pasar en los próximos 4 meses, sino que ni siquiera sabemos bien lo que ha pasado en los últimos 4 años. En la España reciente se da la paradoja de que la incertidumbre no solo se proyecta al futuro, sino que mira también al pasado. Como he señalado en alguna ocasión, la incertidumbre genera irremediablemente mala situación económica. La mala situación económica hace que las empresas sean menos competitivas y empresas menos competitivas generan menos actividad y, por tanto, menos empleo. Eso es lo que está ocurriendo hoy en España. Porque, ¿qué le dice la historia de los últimos años en España a un empresario que tiene previsto invertir en un proyecto? Que se tiente la ropa. Queridos amigos, la incertidumbre del pasado refuerza la incertidumbre del futuro. No tener gobierno y no saber qué políticas se van a desarrollar, la inestabilidad derivada de posibles cambios en las políticas relacionadas con la empresa, tiene un efecto pernicioso sobre las decisiones a tomar por los empresarios. Una incertidumbre en España que tiene su continuación en la grave incertidumbre internacional como consecuencia de las tensiones comerciales, aranceles, el Brexit y de los problemas del crudo, y que tiene ya el motor económico de Europa, Alemania, cerca de una recesión técnica. Incertidumbre, cortoplacismo. Hay un proverbio griego que asegura que una sociedad avanza cuando los mayores plantan árboles de cuya sombra saben que no harán uso. Queridos amigos, España merece que todos, y digo todos, miremos más allá del siguiente tuit, de la siguiente publicación del Facebook, o, por decirlo en términos que me siento más cómodo, más allá del siguiente titular. En mi opinión, en los últimos años, ha primado entre nosotros, tal vez porque llevamos en campaña electoral desde mayo del 14, el cortoplacismo. Ha primado la propuesta que iba a generar más likes y no la propuesta mejor planificada y que mejor pudiera servir a los intereses generales. El tacticismo frente a la estrategia. El mañana en lugar de la próxima década. Pero las pequeñas y medianas empresas no funcionamos, no tomamos nuestras decisiones, no planificamos nuestras operaciones y crecimientos pensando en mañana,
sino pensando en los próximos años, cuando no en las próximas décadas. Si el cortoplacismo puede ser útil en otros ámbitos, cosa que dudo, nada hay en él que beneficie la generación de actividad económica. Incertidumbre, cortoplacismo y parálisis. En estos últimos años, España no ha acometido buena parte de las reformas estructurales necesarias para consolidar su economía. Gran parte de los representantes políticos han estado más tiempo pensando, desgraciadamente, en la urna que en los propios ciudadanos. La situación es delicada porque, aunque seguimos creciendo y aunque nuestra economía cuenta con elementos de soporte sobre los que puede seguir asentándose la actual situación, los augurios internacionales no son buenos y España puede ser sorprendida con una nueva crisis o una grave desaceleración de la economía mundial sin haber hecho los deberes de la crisis anterior, sin haber profundizado en ello o incluso entre amenazas de revertir las adecuadas decisiones tomadas. La salida de la crisis del 2014 no debió frenar, sino intensificar aquellas decisiones políticas que nos permitieron afrontar la recuperación. Y, sin embargo, el escenario ha sido paralización. Reformas como la fiscal, como el sistema de pensiones, la consolidación de un marco laboral que modere los costes, políticas que reduzcan el elevado endeudamiento público, pactos en torno a nuestro sistema educativo formativo deberían haber sido prioritarias no solo para los distintos ejecutivos, sino también para el resto de los representantes públicos. Pero es evidente que eso no ha sido. Y no hablo de impresiones. Aunque a lo largo de los últimos meses he escuchado la historia de muchos pequeños y medianos empresarios de todo el país, no hablo de impresiones sino de datos. Resaltaré algunos significativos. La inversión extranjera directa en España se ha reducido un 63% entre enero y junio del presente año. El crédito nuevo destinado a empresas y familias está cayendo en términos acumulados durante el 2019 en alrededor del 2,1%. Las ventas interiores crecen tan solo al 0,4% en el segundo trimestre y el resultado ordinario neto de las empresas ha disminuido un 3,1%. En conclusión, a nuestras empresas le está yendo un poquito peor que en el pasado inmediato. Le aseguro que me gustaría decir otra cosa porque sinceramente creo que el ejercicio de la actividad política es una de las más necesarias y más difíciles actividades a las que una persona puede dedicar su tiempo. Pero desde el punto de vista de las empresas, desde las pequeñas y medianas empresas, los últimos tiempos han estado marcados, desgraciadamente, por ese limitador ICP, por la incertidumbre, por el cortoplacismo y por la parálisis. Y no por absolutamente obvio, quisiera dejar de decirlo en este auditorio. Los empresarios de las pequeñas y medianas empresas de este país no entramos a valorar cualesquiera otras decisiones de políticas de gasto que puedan adoptar los distintos gobiernos. De hecho, compartimos y asumimos muchas de las inquietudes sociales que con frecuencia se asoman al debate público. Lo que decimos es que todas ellas, todo aquello que forma nuestro envidiado estado del bienestar, lo mismo si hablamos de pensiones, de dependencia, de una sanidad y educación pública de calidad, de prestaciones de desempleo, o cuando hablamos de igualdad, de reducción de emisiones, de investigación científica, de sostenibilidad, todo eso que conforma sin duda una mejor España, solo es posible sostenerlo con políticas que cuiden a las pequeñas y medianas empresas, con políticas que generen las adecuadas condiciones para que la actividad económica siga en la senda del crecimiento. Pero añadiré algo más. No hay forma de luchar contra la despoblación de una España convertida hoy en uno de nuestros grandes desafíos como nación sin ligar el trabajo al territorio, la empresa al territorio. Y créanme, si aseguro que no hay política más acertada para hacerlo que aquella que facilita la creación de pymes y su crecimiento, pero también su capacidad de realizar cualquier actividad competitiva desde cualquier entorno. En otras palabras,
si es posible convertir la España vacía en la España llena, y yo creo que se puede, es con pymes competitivas y no con políticas que ven en ellas una manera fácil de poder lograr ingresos. Porque si parece asumido que políticas que no corrijan la muy elevada deuda pública pueden poner en riesgo nuestro estado del bienestar, lo que quiero afirmar con rotundidad ante todos ustedes es que hacer recaer sobre la empresa, mediante subida de impuestos, el incremento del gasto, irremediablemente producirá el mismo efecto. Menor actividad, menos empleo, menos recursos para el Estado y, como consecuencia, mayores dificultades para asumir cualquier política social. ¿Hay acaso alguna mejor política anticíclica que la de favorecer las pymes? Lo repetiré. No hay nada en mis palabras en una crítica contra la política. Solo a las políticas y a las formas de hacer políticas que han caracterizado, desgraciadamente, en mi opinión, a nuestro país en los últimos años. Y precisamente porque creo en la política y en la víspera de una nueva sesión de esta campaña electoral de sesión continua, en la que las organizaciones empresariales volveremos a reclamar, querido presidente, estabilidad y moderación, le diré lo que desde el punto de vista de CEPIME necesitan las pequeñas y medianas empresas de España. Déjenme volver a esos enemigos de las pymes de los que le hablaba al principio cuando bromeaba sobre la posibilidad de hacer una rápida encuesta entre todos ustedes. Alta fiscalidad, rigidez del mercado laboral, falta de formación, dificultad de financiación, morosidad y economía sumergida, elevado gasto en la administración del sector público, exceso de burocracia y complejidad normativa. Lo llamaré como si de una enfermedad se tratase, factores de riesgo para las pymes, porque, en efecto, amenazan su supervivencia, impiden su crecimiento y restan competitividad. Me referiré a ello muy brevemente. El primer factor de riesgo es la alta fiscalidad. Las pequeñas y medianas empresas españolas no pagan pocos impuestos. Pagamos mucho. Los empresarios españoles somos los que más aportamos en términos de fiscalidad y de costes sociales a la arca del Estado en toda Europa, muy por encima de la media. Necesitamos que se reduzca la presión fiscal y, como vengo defendiendo en los últimos meses, que haya incluso un marco fiscal específico para pymes. Es un marco fiscal más favorable el que contribuirá a que haya más empresas, que éstas crezcan, facturen más y creen más empleo y que todo ello revierta con mayores ingresos al Estado. El segundo factor de riesgo es la rigidez laboral. Con mucha diferencia, las pymes españolas son la principal fuente de creación de empleo y el principal contribuyente en el ámbito social. Sin embargo, la eficiencia del mercado de trabajo y la adecuación del capital humano son dos factores que inciden en el entorno empresarial y que determinan el crecimiento de las empresas de menor dimensión. Por ese motivo, España no puede asumir contrarreformas laborales. Más bien es fundamental seguir introduciendo reformas en el mercado de trabajo que contemplen el renovado equilibrio entre flexibilidad y seguridad, reduzcan los costes de la contratación y permitan un ajuste de los costes laborales a los requerimientos de la competitividad de las pymes. El tercer factor de riesgo es desestimar la formación. Los retos que afrontan las pymes ante la inevitable digitalización requieren de más altas y mejores cualificaciones profesionales. Por este motivo, la educación y la formación deben considerarse como una prioridad en la política de Estado. Y se debe promover una mejora en la calidad de los sistemas educativos y formativos y su vinculación con el empleo y las demandas de las pymes. Para ello resulta imprescindible contar con la colaboración de los interlocutores sociales en el diseño de esos sistemas formativos. La dificultad del acceso a la financiación es un cuarto factor de riesgo para las pymes. Si España no dispone de un adecuado sistema de financiación bancario o no para las pymes, nuestra economía no podrá ser competitiva. El crecimiento y expansión de las pymes en los mercados exige una mayor facilidad de acceso y disponibilidad de recursos financieros que permitan cubrir las inversiones de estas empresas. No solo el procedente de las entidades de crédito. Las pymes requieren diversificar sus fuentes de financiación
para realizar proyectos con un componente mayor de riesgo y que muchas veces no son financiables habitualmente por las entidades bancarias. El quinto factor de riesgo son la alta morosidad y la economía sumergida. La morosidad supone un lastre para la actividad empresarial de las pymes y pesa negativamente sobre la competitividad del conjunto de la economía. Las necesidades operativas de fondos de las empresas de menor dimensión están determinadas por el retraso en el cobro. Por ello, la lucha contra la morosidad ha de ser una prioridad del sistema. Además, la lucha contra la economía sumergida debe ser una línea de política común, de consenso, en la que todos los agentes implicados nos comprometamos a echar del campo de juego del bienestar a aquellos que nunca debieron estar en él. Sexto factor de riesgo, el elevado gasto de la administración del sector público, la excesiva burocracia y la complejidad normativa. Como decía Peter Drucker, eficiencia es hacer bien las cosas, eficacia, decía, es hacer las cosas que hay que hacer. Y todo ello, añado, debe hacerse con el menor esfuerzo de personas y recursos máxime cuando estos son de todos. Necesitamos que se racionalice la administración eliminando rigideces y duplicidades burocráticas que incrementan los costes en tiempo y dinero de nuestras empresas. En este sentido, es preciso garantizar la unidad de mercado como principio básico para la competitividad de nuestras compañías. Y lo reclamo nuevamente, necesitamos leyes que piensen en las pequeñas y medianas empresas y que en todo caso se adapten luego a las grandes. Igual no tiene sentido legislar para 2 de cada 1000 empresas y luego adaptar las normas para las otras 998. Queridos amigos, corregir y en ningún caso agravar estos factores de riesgo de las pymes españolas es aquello que CEPYME pide a las distintas organizaciones políticas y al próximo Ejecutivo. Pero, ¿eso es suficiente para contar con un tejido de pequeñas y medianas empresas más competitivo en todo nuestro territorio nacional? No. En mi opinión, no. Si las empresas exigimos, también debemos comprometernos. 3 son los factores de crecimiento que debemos asumir las empresas para contribuir de una manera más profunda a la creación de empleo y riqueza en nuestra tierra. Me refiero a la transformación digital, la internacionalización y la sostenibilidad. Respecto a la transformación digital y la innovación, las pequeñas y medianas empresas debemos ser conscientes de que no son una opción, son una necesidad. Aunque es urgente diseñar e implementar los mecanismos de apoyo público e institucional y las condiciones del entorno que permitan persuadir a los sectores productivos para que emprendan su transformación digital, somos las empresas las que debemos asumir esas realidades sin dilación. Con o sin ayuda, no hay futuro empresarial sin innovación y sin transformación digital. Respecto a la internacionalización, en los últimos años la economía española ha registrado un intenso proceso de apertura hacia los mercados internacionales que ha ido acompañado cada vez en mayor medida de una participación más activa de las empresas de menor dimensión. De hecho, las pymes han protagonizado el crecimiento de nuestras exportaciones en los últimos años. Sin embargo, todavía la pyme no se beneficia completamente de las oportunidades del mercado global. Pero ese es el camino. Apoyadas en políticas de fomento de la internacionalización que tengan en cuenta nuestra dimensión, las pymes españolas debemos orientarnos al exterior, encontrando y reclamando fórmulas adecuadas para poner nuestros productos en el exterior. Finalmente, la sostenibilidad. Las empresas desempeñan un papel crucial en el desarrollo sostenible y la prosperidad de los territorios, de los grandes y de los pequeños, de los urbanos y de los, como he dicho antes, también los rurales. Las empresas debemos promover modelos de negocio sostenibles, transparentes, que fomenten la igualdad. En primer lugar, porque eso entronca con una actitud ética que caracteriza la inmensa mayoría del tejido empresarial. En segundo, porque se convierte hoy en una oportunidad.
Por tanto, asumir el compromiso con la sostenibilidad y con esos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 es uno de los desafíos pendientes de nuestras pequeñas y medianas empresas. Ayudarlas a asumirlo es, a su vez, una obligación de organizaciones como CEPIME. Queridos amigos, si somos capaces de sincronizar a unas administraciones públicas que actúen para minimizar los factores de riesgo para las pymes y a unas empresas que, ayudadas por las administraciones y organizaciones como CEPIME, asuman compromisos serios, crearemos en España un escenario adecuado no solo para las pymes, sino para el conjunto de la sociedad española. Porque cuando desde CEPIME hablamos de poner a las empresas en el centro de las políticas gubernamentales y no en la diana, lo hacemos bajo el convencimiento de que así defendemos a las más de 3 millones de pequeñas y medianas empresas que hay en nuestro país, pero sobre todo defendemos al conjunto de la sociedad española. Porque son esos más de 3 millones de pequeñas y medianas empresas, son ese 75% de los trabajadores españoles que éstas emplean, es ese 500 000 de empleos nuevos que las pymes crearemos en la próxima década, es el 65% del valor añadido que generan, son las pymes que han impulsado las exportaciones españolas en los últimos años, son las que aportan recursos al Estado por valor de más de 70.000 millones de euros, son esas las que levantan la persiana de España cada mañana. No hay programa político, no encontraría ningún programa político coherente que pueda acometerse yendo en contra de esas empresas. Y tengan la certeza de que a través del diálogo social, las organizaciones empresariales, COE, CEPIME, siempre estaremos dispuestas a colaborar y a trabajar por alcanzar los grandes acuerdos que España y las pequeñas y medianas empresas necesitan. Creemos en el pacto, en el acuerdo. Les doy mi garantía de que por nuestra parte las empresas estamos muy dispuestas a seguir haciendo lo que mejor se nos da. Producir riqueza, crear nuevos productos, competir, generar actividad, innovar, fijar a personas al territorio creando empleo. Y además tenemos la esperanza que estos dispositivos ICP, tan solo nos acordemos de ellos cuando de alguna vez en cuando vayamos al contador de nuestros hogares, de nuestras empresas. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues empezamos con las preguntas. Hay muchas. Le leo esta de Dolores González. Dice, parece inminente la sentencia del Procés. ¿Qué impacto cree usted, desde la perspectiva de su cargo, que va a tener en el conjunto del Estado y en Cataluña? ¿Cree que una eventual escalada de la violencia en Cataluña y la onda expansiva a nivel internacional puede perjudicar la imagen de España en el mundo con graves repercusiones sobre la inversión y el turismo? Bueno, no seré yo quien antes de cualquier sentencia, ni siquiera después de la sentencia, dictamine o juzgue, o prejuzgue o posjuzgue la sentencia producida. Yo hacía referencia en la intervención que hacía a una palabra que está lastrando nuestro progreso, que es la incertidumbre. Pues a bien seguro, momentos de inestabilidad que pueda producir en Cataluña, en esa parte tan importante de España, pues producirán los parámetros que produce la incertidumbre. En ese sentido, es lo que puede aportar al respecto a día de hoy. Arquimiro Domínguez dice, ¿cómo se puede puentear el ICP, el limitador de corriente? ¿Quién hace trampas para eludir el control? ¿Quién engaña a las pymes y a los autónomos con falsas promesas, con políticas que abonan la incertidumbre? ¿Y quién podría salvarnos de esta situación? Bueno, yo creo que quien hace trampa en el ICP, quien puentea los ICP, son los que están al margen de la ley. Realmente aquellos incumplidores de la norma son los que juegan con otras herramientas. En ese sentido, hacía referencia también en mi intervención a la economía sumergida. Eso yo creo que es un lastre en Europa. Decía ya el presidente de COE, mi querido Antonio, decía que en Europa el 13% de la
la producción es economía sumergida. En España nos vamos a un 24%. Por tanto, yo creo que hay que centrar realmente el tiro hacia donde corresponde. Y posiblemente a los distintos gobiernos, y lo decía también ahora, no estamos de acuerdo con las políticas que puedan hacer, pero también decía que, por supuesto, estaremos siempre dentro de la ley y los distintos gobiernos tomarán las decisiones que crean oportunas para lo que crean oportunas. Pero yo creo que con quien incidiría es con aquellos que actúan al margen de la ley. Elena Calvo dice: ¿por qué los agentes sociales, sindicatos y patronales han cancelado los contactos y la negociación de acuerdos importantes a causa de un impasse político prolongado? ¿Por qué se para todo cuando se para la política? ¿No es esto una debilidad importante de España? Realmente discrepo ante esa percepción. Yo creo que el trabajo, y saludo aquí a mi amigo Paco, los sindicatos son una parte fundamental de la sociedad. Y en ese sentido, nosotros, COE, CEPIME, los sindicatos, seguimos trabajando, esté quien esté en el gobierno, diga lo que digan los gobiernos, y yo creo que 24 horas 7, sindicatos y empresarios trabajamos. Muchas veces no nos ponemos de acuerdo, pero nos volvemos a sentar a negociar para intentar acuerdos que son provechosos para nuestro país. En ese sentido, no comparto esa percepción de que empresarios y sindicatos dejamos de trabajar con esta incertidumbre política a la que nos estamos sometiendo. Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, le pregunta si considera urgente que el próximo Gobierno de España asuma las reformas estructurales siguientes: bajada del impuesto de sociedades al 20%, supresión de la triplicidad legislativa, unificando las leyes estatales. Bueno, son medidas que están encima de la mesa. Yo, cualquier medida que potencie la actividad económica empresarial es la que yo me alineo. En ese sentido, si el impuesto de sociedades, a nivel general, los empresarios pensamos que el incremento de impuestos no es síntoma o sinónimo de mayor recaudación. Y en ese sentido, pues en esa básica norma, por supuesto que una bajada de impuestos sería beneficioso, a nuestro entender, al incremento de actividad económica. Por tanto, cualquier iniciativa de cualquier gobierno que vaya encaminada en ese sentido, por supuesto que sería bien vista por parte del mundo empresarial. Laura Prieto, senadora por Soria, dice: ¿cree usted que una fiscalidad especial para las zonas despobladas es una medida real y viable a favor del asentamiento de la población? Bueno, ¿por qué no? Realmente, si queremos atraer capital, si queremos atraer y retener al talento, igual tenemos que hacer cosas diferenciales. No podemos competir con las mismas condiciones e intentar que el talento se quede y que la empresa o la inversión llegue. En ese sentido, cualquier tipo de medida especial para anclar el talento y la empresa al territorio sería sinónimo de mejora del territorio, mejora del empleo y mejora de la sociedad. Por tanto, cualquier iniciativa en ese sentido creo que sería más que deseable, necesaria, si queremos cambiar el signo de la población como está sucediendo en España y en el mundo. Alfonso Jiménez, de People Matters, dice: ¿qué posición tienen en CEPIME sobre la necesidad de alargar la vida laboral ante el proceso de envejecimiento de nuestra sociedad? Bueno, yo creo que toca a un problema que es mucho más que si jubilación a los 65, 67 o 72, que es el sistema público de pensiones, que es el sistema general. Y yo creo que abordar medidas aisladas, sin un conjunto, sin una solución de conjunto, pues posiblemente no sea lo más adecuado. Si hay que alargar la vida laboral, habrá que alargarla, pero yo creo que es mucho más interesante sentarse en la mesa y de verdad redefinir y llegar a un definitivo acuerdo sobre el sistema general relacionado con jubilaciones, pensiones y demás. Sebastián Pérez, del Ayuntamiento de Granada, dice que usted es profeta en su tierra, un triunfador, y que los granadinos están orgullosos de usted y de su familia. Como máximo dirigente de las pymes en España, le pregunta qué se debe hacer en Granada para sacarla de los últimos lugares de la renta per cápita. Aquí cada uno barre para su casa. Pues yo creo que, bueno, no me creo profeta en mi tierra, muchísimas gracias por ese halago, pero si corto y pego la intervención que he hecho en mi tierra o en cualquier municipio de nuestra querida España, a bien seguro vendría como anillo al dedo.
Yo creo que hay que desterrar esa incertidumbre, ese cortoplacismo, esa parálisis y si realmente, porque lo creo, no es porque hoy soy el presidente de CEPIME, es que creo que el mundo de la empresa es el que puede hacer avanzar a la sociedad. Por tanto, corto y pego la intervención de hoy y la pongo en mi tierra y en cualquier tierra, en cualquier provincia de todos ustedes. Miguel Manrique dice, la prensa económica insiste en que se aproxima una recesión, es decir, otra crisis. ¿No cree usted que hablar tanto de la crisis es lo que las genera? Ayer el presidente de la COE insistía en este mismo tema. Yo creo que, efectivamente, hablar hablar con pesimismo, yo no creo que sea la opción. Pero decía Ward que decía que el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y el realista ajusta las velas. Pues yo creo que es momento de ajustar las velas. Eso no es hablar de pesimismo, eso es hablar de realidad. Y España pues está inmersa en un panorama internacional en el que puede ser que nosotros estemos haciendo las cosas correctamente, puede ser que estemos en la senda, pero nos puede venir influenciado por esa globalización que existe en el mundo una crisis o una desaceleración fuerte que provoque una inestabilidad grave en nuestro país. Por tanto, yo creo que no hay que hablar con pesimismo, hay que hablar con optimismo, pero hay que ajustar las velas. España tiene el momento de ajustar las velas, de no más dilaciones, de no más paños calientes. Y yo creo que esa es la opción más certera para el futuro de nuestro país. Jorge Martínez dice, con la misma técnica del sí, pero, Sánchez puede ser el candidato más votado, pero ¿no le parece que que Casado podría conformar un gobierno de centro-derechas, algo que hace unos meses ni siquiera podría soñar? ¿Qué le falta o qué le sobra a Casado para recuperar el gobierno para las derechas en España? No hemos equivocado de foro. Espere. Espere que hay... que no había acabado. Hay más. Amalia Fuertes dice, ¿cree que Albert Rivera ha defraudado a los empresarios españoles, a usted mismo, al conjunto de la sociedad española, perdiendo la oportunidad de oro de facilitar un gobierno a cambio de condiciones importantes para todos? Yo creo que no es que no quiera evadir la respuesta a esa pregunta, pero realmente no me pregunte a mí si Pedro Sánchez, si Pablo Casado, si Albert Rivera han hecho o no sus deberes. Pregúnteselo a sus afiliados, a sus votantes y a la sociedad española. Yo creo que no me corresponde a mí, como presidente de la pequeña y mediana empresa, juzgar el trabajo de los líderes políticos de los distintos partidos del arco parlamentario. Hacen seguro y a bien seguro el trabajo de la mejor forma y más honesta que pueden, y unos tienen mejores resultados y otros peores, pero como en la vida misma. Santiago, sí, se ha salido usted del campo. Se ha salido usted del campo. Santiago Martínez dice qué valoración hace del impacto en las pymes españolas de la guerra de aranceles. Amado Lorenzo dice, en recientes comentarios han expresado ustedes los riesgos del Brexit para España y qué medidas específicas están elaborando y proponen desde CEPIME para compensar los costes de las medidas de Trump. Bueno, yo creo que estamos ante ese daño global, de ese mundo globalizado, que cualquier cambio en la política en un país, como en este caso de Estados Unidos, afecta directamente al tejido empresarial español. Nosotros lo que estamos haciendo es todas las gestiones que podemos con el Gobierno de España, con Europa, para intentar paliar esos efectos. Realmente yo creo que esa es nuestra obligación. En ese sentido, sí va directamente a la empresa, a la pyme española, porque yo creo que esa relación magnífica que existe en España entre grandes compañías y pequeñas se pone manifiesto en países como Estados Unidos. El papel tractor de las grandes compañías que salieron fuera de nuestras fronteras años atrás ha hecho que las pequeñas nos podamos adaptar en ese viaje. Y en ese sentido, efectivamente, inciden en la pyme española. Por tanto, trabajar con nuestro Gobierno, codo con codo, con la Comunidad Europea, para intentar paliar los efectos producidos por eso. Con respecto al Brexit, ocurre parecido. La pyme española ya también salió de su frontera
Y realmente, quizá con respecto al Brexit, lo que me viene a la cabeza es que debiéramos adaptar nuestro territorio, nuestras medidas, para captar aquellas empresas, aquellas oportunidades que se van a surgir por una desgraciada salida del Brexit de forma abrupta. Y en ese sentido yo creo que España ha de realizar los deberes correspondientes. Desde Onda Cero, Caridad García dice: las administraciones públicas son unos de los grandes deudores de las pymes españolas. ¿Cómo valora los planes del Gobierno para facilitar la financiación de los ayuntamientos y comunidades autónomas? Bueno, yo creo que los motores sin gasolina no andan. Bueno, los motores eléctricos con algún otro tipo de combustible se recargan las baterías. Sin duda las administraciones no son más que otro motor que necesita ser alimentado. En este caso los ayuntamientos o las comunidades autónomas necesitan esa alimentación para poder generar su actividad. Yo creo que es necesario, y en ese sentido sí me preocupaba, y lo decía en mi intervención, la alta morosidad que puede haber en algunas administraciones con respecto al mundo de la empresa. Pero hay que ser justo y honesto. La alta morosidad no es solo de la administración frente a la empresa, sino de la empresa entre las empresas. Por eso decía que sin duda cualquier programa, como otros gobiernos hicieron, de ayuda a las distintas entidades locales con una finalidad última del pago a proveedores, pues yo creo que fue una buena medida que el mundo de la empresa recibió con aliento, con necesidad, y que salvó muchas compañías de unas situaciones críticas. María Vicente, de la agencia EFE, dice: ¿qué le parece la propuesta que recoge el programa electoral del Partido Socialista para elevar el salario mínimo interprofesional a 1.200 euros a final de la legislatura? ¿Aceptaría una subida para 2020 similar a la de 2019? Bueno, yo creo que esa pregunta está muy contestada en el ámbito de las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales, y asumiendo y reconociendo y teniendo conciencia de que es una competencia del Gobierno la cuantificación del salario mínimo, creemos que es mucho mejor que se quede marcado dentro del acuerdo y del diálogo social. En ese sentido, sindicatos y empresarios llegamos a un acuerdo de qué cantidades creíamos que eran las convenientes para el incremento del salario mínimo interprofesional. Por tanto, me remito a ese acuerdo que creo importante entre sindicatos y empresarios para que el Gobierno tome conciencia de que es mucho mejor trabajar dentro de ese marco del pacto, dentro de ese marco del acuerdo, que de forma unilateral tomar decisiones que en este caso no entendemos. Señor Aramendi, presidente de la CEA, ¿quiere decir algo en relación con este tema? El micro está puesto de forma accidental. No lo piense así, no está accidentalmente puesto así. Bueno, yo creo que lo que acaba de decir el presidente de CEPIME es lo que opinamos todos, por añadir algo. Es decir, y además aquí le tengo, por ejemplo, a Ignacio, ¿no? Es decir, nosotros firmamos el Acuerdo Nacional de Convenios, donde hablamos para el final del 2020 en los convenios colectivos que se hable de ese salario de 1.000 euros. Pero ahí hay que aclarar un punto muy importante. Es convenios colectivos. Es decir, nosotros creemos profundamente en la negociación colectiva. En España hay 5.000 mesas de negociación colectiva, y en España, lo digo porque ya aprovecho y contesto una pregunta que ha habido antes, en España se están firmando los convenios. Y se están firmando permanentemente, se están firmando convenios, grandes convenios, que son los que dan, y lo decimos siempre, la paz social, que es la mejor infraestructura para nuestro país. Y el diálogo bipartito funciona. Y el diálogo bipartito en estos momentos está encima de la mesa, y estamos trabajando 4 grandes temas, independientemente de lo que pase en la Administración. Estamos hablando de empleo, estamos hablando de industria, estamos hablando de digitalización y estamos hablando de formación, porque otra de las bases para que los salarios suban es que la gente esté preparada y formada con el cambio tecnológico que viene. El salario mínimo, desde el punto de vista del concepto, yo creo que ha afectado en muchos casos, lo decía ayer también, ha afectado a gente que pensaba que no era empresaria y que lo es.
que es básicamente afectado a todas las empleadas del hogar. Hay mucha gente que tiene empleadas del hogar que piensa que no son empresarios, pues en este caso se han dado cuenta que lo son. Y luego me gustaría hacer otra reflexión. Hablamos permanentemente de la España diversa. Hoy mismo en esta mesa se ha hablado, perdonar pero como las preguntas venían por ahí, se ha hablado de Soria, se ha hablado de Granada, y no tiene nada que ver el salario mínimo en Madrid o los costes de vida en Madrid o en Barcelona que en Granada o que en Soria. Por tanto, esas unificaciones son muy peligrosas y por eso nosotros ponemos en valor, o en Extremadura, que le estoy viendo aquí al presidente de Extremadura, por eso ponemos en valor el diálogo social. Pero insisto, el diálogo social funciona y nosotros lo único que hemos insistido permanentemente, y la ministra, mi querida ministra Magdalena, sabe que es efectivamente una competencia del Gobierno, pero que lo que nos gustaría simplemente es que esté en esa mesa tripartita, porque también, y lo digo de verdad, creemos profundamente en el diálogo tripartito, que es el que realmente avanza en nuestra sociedad, y por eso reclamamos también que los partidos se sienten pues, en los grandes acuerdos, y uno de ellos, y por acabar, es el Pacto de Toledo, que ha hecho referencia antes también Gerardo, porque esos son los temas que de verdad nos importan en este país. Señora ministra, por alusiones o simplemente por si lo desea, ¿quiere intervenir en relación con este tema que hemos abierto? Lo suscribo al 100%. diálogo y tras el diálogo intentar llegar a los mayores acuerdos y consensos posibles. Ayer decía Antonio Garamendi que no nos vendría mal recuperar el espíritu que imbuyó en este país los pactos de la Moncloa. Fuimos capaces en año y medio de tener una Constitución. El texto constitucional, desde junio del año 1975, si no recuerdo mal, que fueron las elecciones a Cortes Constituyentes, en diciembre del año siguiente teníamos aprobada una Constitución. Fuimos capaces de hacerlo. Y esos pactos de la Moncloa, que creo que sirvieron... Bueno, es verdad que la situación, teníamos una inflación, yo qué sé, por encima del 20, un desempleo todavía más complejo que lo tenemos ahora. La situación era muy complicada, acabamos de salir de un régimen dictatorial. En fin, yo creo que ahí fuimos capaces de ponernos de acuerdo personas, a grupos políticos tan dispares como el Partido Comunista de España, que creo que puso Santiago Carrillo al frente bastante de su organización, pero la derecha, ¿no? Se hizo una ley para la reforma política y una Constitución española. Así que hubo todo el mundo unido en aras a un bien común de un gran país que es España. Y a lo mejor ahora no estaría mal recuperar ese espíritu de la transición y ese espíritu que hizo que tuviésemos grandes normas en un momento complejo de la historia de España. Así que, y por supuesto, la mesa de diálogo social, ni que decir tiene que bueno, es fundamental. El tripartismo, tenemos aquí al representante Alejandro Nieto, el representante de la OIT, ¿no? El tripartismo yo creo que es una regla general que es fundamental. Si se practica el diálogo social, o a veces después del diálogo, cuidado, puede haber acuerdo total, puede haber acuerdo parcial o incluso desacuerdo. Y luego el desacuerdo puede ser desacuerdo virulento o desacuerdo razonable, ¿no? Donde no nos matemos los unos a los otros. Pero, en todo caso, se tiene que intentar ese acuerdo. Y, desde luego, en un país, para que haya paz y estabilidad social, es fundamental que exista ese diálogo social, esa cohesión social y esa cohesión territorial, porque también tenemos un país con una situación territorial compleja, que aquí también se ha puesto de manifiesto esta mañana. Pero bueno, yo creo mucho además, porque yo sé que los políticos en general no caemos bien y tenemos una cierta... ¿no? Todo el mundo piensa que vamos a lo nuestro y somos muy egoístas y todo esto. Bien, pues a lo mejor los políticos no estamos a la altura en general del gran país que tenemos, pero sí que creo que la ciudadanía de a pie tiene mucho sentido común y mucha cabeza. Y bueno, pues nada, va a repartir votos el día 10 de noviembre y a partir de ahí, pues todos tendremos que tomar nota y ponernos manos a la obra, ¿no? Y creo que, y siempre que hablo lo digo, somos un gran país, España es un gran país, a veces un poquito falto de autoestima. Así que ganemos en autoestima, que creo que no lo merecemos. Muchas gracias. Presidente de CEPIME, ¿quiere decir algo? Pues nada, que estoy muy satisfecho, que muchísimas gracias por darme esta oportunidad, que suscribo las palabras que dice la ministra. Yo creo que con el acuerdo, con el diálogo, haremos un país mejor. Y cerrando esta intervención, agradecer a los partners
que sin duda sois fundamentales en cualquier actividad que realizamos los empresarios, en este caso. No lo sabe este usted sentido. bien, no lo sabe usted bien. Efectivamente. Yo creo que es de justicia agradecerle no solo en este acto, sino a todas las entidades que colaboráis con nosotros en cualquier iniciativa que desde las organizaciones exponemos. Pues Muchísimas gracias. precisamente en nombre de las dos organizaciones que hacen posible con su mecenazgo este Fórum Europa, de Asisa, que ha estado representada hoy por el doctor don José Abad, y de Cabify es don Mariano Silveira el que va a despedir el acto. Muy bien, bueno, gracias Antonio por la introducción, pero Gerardo, agradecerte mucho tus palabras, tu visión crítica pero también optimista de los riesgos que se enfrentan, los desafíos que tenemos todos como sociedad y sobre todo las pymes y las empresas, pero sobre todo comparto lo que has dicho. Tenemos un montón de oportunidades, hay que ponerse las pilas y empezar a trabajar. La realidad es que el mundo se mueve, nos gusta o no, se mueve cada vez más rápido, hay que ser mucho más ágiles y para ser ágiles necesitamos aceptar el cambio, asumirlo como algo positivo y cambiar para mejor, ¿no? Y realmente has dejado muy en claro lo que se necesita hacer, que se necesita desde ayer, no mañana, sino desde ayer mismo, y realmente volver a pensar en grande, creérselo y realmente tirar todos para el mismo lado, que es la manera en la que esto va a ir cada vez mejor y tendremos todos un mundo mejor. Así que muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos y esperemos verlos en las próximas jornadas.